gusta la historia de Jonás? Yo creo que todos crecimos con esa historia, ¿no es cierto? Y es una de nuestras historias favoritas. Pero una pregunta interesante sería, ¿te identificas con ella? Yo creo que todos en algún momento hemos sido como Jonás. Hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado una asignación, un trabajo, una tarea, y tal vez la hemos rechazado. Yo recuerdo que siendo hace años atrás estudiante de teología, mientras me preparaba, un día me tocó meter mi solicitud y me mandaron a Ciudad de México a colportar. Y vine, hice mi trabajo confiando en que Dios me había asignado ese lugar. Y nos fue muy bien, gracias a Dios, ese verano. Regresamos, estudiamos y al siguiente verano volví a meter mi solicitud. Me acuerdo que ese día me mandaron a Mexicali. Y yo dije, Mexicali, se me hace que hace mucho calor, mejor no voy. Se me hace que en Ciudad de México, como me fue bien el verano pasado, me va a ir bien este otro verano. Y decidí no ir a Mexicali. Regresé a Ciudad de México a colportar. Y quiero decirles que ese fue el peor verano de mi vida como estudiante. Casi no regreso a la universidad. Porque muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo ser obedientes a la voz de Dios. Nos cuesta trabajo seguir sus planes. Y nos olvidamos que los planes de Dios siempre serán los mejores para nuestra vida. Así que creo que todos tenemos un Jonás dentro, ¿no te parece? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 4. Vamos a hablar de la epopeya de Jonás. Seguramente será una lección maravillosa. Quédate con nosotros. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Vamos a iniciar el repaso de la lección número 4, la epopeya de Jonás. Y queremos también agradecer a nuestros dos colegas, amigos que están en este panel, el pastor Abraham Ramírez, que ya es de casa, es actualmente el pastor del distrito de Neza y nos place saludarle y darle una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Nos corresponde ver la lección acerca de Jonás. Un personaje, todo un personaje, ¿verdad? Con altas y bajas, y a veces más bajas que altas, pero cumplió la misión. Así es. Porque Dios se encargó de que la cumpliera, y ahorita vamos a ver de qué forma maravillosa lo hizo, ¿no? A veces nos parecemos mucho a Jonás, ¿no, pastor? Yo creo que sí. Hay muchos Jonás en la iglesia. ¿Verdad? Gracias, pastor. Y también tenemos a un invitado especial. Ustedes se habrán dado cuenta que en este trimestre hemos invitado diferentes pastores que nos puedan apoyar en este repaso de la lección. Y en esta ocasión hemos invitado al pastor Héctor Armenta, quien actualmente sirve a esta iglesia como presidente de la misión del Valle de México, y nos da mucha alegría de darle una cordial bienvenida, pastor. Muchas gracias, pastor, y un saludo para todos los que sintonizan este programa y que pueden encontrar elementos para apoyar el trabajo como maestros de escuela sabática o como miembros de iglesia para fortalecer las creencias y fortalecer nuestra fe. Una historia muy interesante, Correcto. Definitivamente. El asunto es que, pastor, a veces criticamos la actitud de Jonás. A veces nos espaciamos y decimos, pero ¿cómo rechaza una invitación o la voz de Dios? Sin embargo, en algunas circunstancias actuamos en la misma forma que Jonás actuó. Sin embargo, durante el repaso de esta lección, rogamos al Señor que nos ayude, a fin de que podamos encontrar los elementos que contribuirán para nuestro fortalecimiento espiritual, pero también para ayudar a nuestros alumnos en la escuela sabática. Claro que sí. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros, y por hacer este esfuerzo de venir hasta este lugar. Bien, vamos a proveer el bosquejo. Regularmente proveemos un bosquejo de 3 puntitos y en esta ocasión no será la excepción. Vamos con el primer punto. ¿Lo tienes allí, pastor Abraham? Sí, pastor. El primer punto es misionero renuente. Pues ya hemos visto, ¿no? O ya hemos dicho, al principio Jonás es renuente al llamado de Dios. Dios lo manda para un lado, él se va para otro, pero al final Dios compone las cosas porque su amor lo mueve a salvar a su profeta y también a los ninivitas, ¿no? Correcto. Así es lo que vamos a ver en el primer. Muy bien, el primer punto sería entonces misionero renuente. El segundo punto sería, pastor Armenta. Sería un Dios que no descansa en salvar. Y es que a través de la lección de esta semana
podemos encontrar la forma maravillosa en que el Señor no descansó. Estuvo dispuesto a ir hasta los últimos detalles de la vida interna de Jonás para traerlo al camino y que pudiera así cumplir su misión. También Dios se preocupa por la embarcación, por los tripulantes, por los pasajeros, se ocupa de la salvación de ellos. Pero lo más maravilloso, que es parte de la epopeya de esta lección, es que los ninivitas, con todos los detalles negativos que ellos tenían, la misericordia de Dios los alcanzó y pudieron ser salvos. Bendito sea Dios. Así que este segundo punto será maravilloso, un Dios que no descansa en salvar. Y el tercer punto, si les parece bien, prioridades en el cumplimiento de la misión. A veces tenemos otras cosas que nos parecen más importantes que el cumplimiento de la misión. Y a Jonás justamente le pasó, ¿verdad? Ojalá que no nos pase a nosotros también. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección maravillosa, número 4, la epopeya de Jonás. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para analizar la lección número 4, la epopeya de Jonás. Vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición de Dios. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, gracias porque a pesar de que muchos de nosotros a veces actuamos como Jonás, tú siempre nos das la oportunidad de tener un espacio en el cumplimiento de tu misión. Enséñanos cómo hacerlo, Señor. Ayúdanos a que esta lección contribuya a que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer tu voluntad, a cumplir la tarea y a prepararte un pueblo para tu pronta venida. Dirígenos en los pensamientos y palabras que salgan de nuestra boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces al repaso de esta lección número 4 y vamos con el primer punto, que es un misionero renuente. Y me gustaría iniciar esta conversación, Pastor Héctor Armenta, con el llamado específico que Dios le hace a su misionero, ¿verdad? Un llamado claro de ir a predicar a Nínive. Sí, de hecho, el mensaje que tenemos aquí en el capítulo 1 del libro de Jonás, los primeros 2 versículos, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este es un llamado que Dios está haciendo directamente a Jonás para una misión muy específica. Un llamado que incluye el mensaje que Dios tiene para la misma ciudad. Un mensaje es importante que nosotros podamos entender. No es lo que Jonás quiere decir. Es un mensaje que Dios tiene para la nación ninivita. Por lo tanto, el mandato que Dios da es algo que de igual forma nosotros tenemos que atender. Un mensaje, no lo que le agrada al pueblo, no lo que le hace sentir bien. Un mensaje de Dios que hace reaccionar de una forma diferente a como están viviendo. Y me parece que Jonás hace esa decisión, diríamos, quizá enseguida lo vamos a ver, una decisión de no atender la invitación de Dios. Un misionero renuente a cumplir un mandato de Dios. Me parece que eso es delicado, diríamos, en el sentido de que Jonás es un profeta de Dios. Y en el capítulo 2 lo encontramos orando a Dios. En el primer capítulo lo encontramos a él presentando sus credenciales ante el capitán de la embarcación y ante los propios marineros. Y como se lo dijo, pastor, es que a veces no es fácil ir a predicar un mensaje a una nación que sabemos las características, ¿verdad? La misma lección dice que eran a lo mejor matones, que eran gente mala, que eran gente perversa. Ir con un mensaje de parte de Dios, aunque sabemos que es el mensaje de parte de Dios, a veces cuesta trabajo. No queremos enfrentar la situación. Así es. Así que encontramos a un misionero renuente, pastor, con características
muy interesantes. Sí, pastor. Jonás, ya hemos dicho, es todo un personaje con altas y bajas. Y hay características buenas que se pueden descubrir en el libro de Jonás, pero también hay características pésimas, ¿no? En el libro de Jonás. Mencionaremos solamente algunas para ver y para ver que se parece mucho a nosotros, Jonás. Recibe el llamado específico, ve a Nínive. Y yo me imagino a Jonás, Nínive, ok. Nínive quedaba al norte y al este. Pero él agarra al sur y al oeste. ¿Qué pasó? Totalmente en contra. Totalmente en contra de la orden. Así que vemos aquí a un personaje que de primeras no obedece a Dios. Le dicen hacia una dirección y él va hacia otra. Dios quiera que nos pase a nosotros. El llamado fue específico. Le dijo a dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que decir. Correcto. ¿No? Pero, bueno, también otra característica, pastor, yo creo que en el momento en que él decide no obedecer el mandato, él empieza a descender. Correcto. ¿No? Él empieza a descender. Ya desde un principio, dice el versículo 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor y descendió a Jope. No tenías que descender hacia el sur, tenías que ascender. Y parece ser que su situación espiritual también iba descendiendo. Sí. Y después, en el versículo 5, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado más abajo todavía. Habla de su experiencia espiritual. Sí. ¿Dónde estaba? Empieza a desobedecer y luego se esconde y no da testimonio de a quién sirve. Se esconde de él, ¿no? Y después ya lo tenemos más al fondo, en el fondo del mar. Así que la experiencia de Jonás fue para abajo, para abajo, para abajo. Cada vez que no obedezcamos el plan de Dios, vamos a descender. Ahora nos podemos preguntar por qué Dios escogió a un hombre así. Bueno, a la primera yo digo que era un poderoso predicador. Dice Jonás 3, 3:1, dice, entonces por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás y le dijo que fuera a predicar, ¿no? Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la orden del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de 3 días de camino para recorrerla. Es decir, se iba a tardar por lo menos 3 días en estar predicando y recorrer la ciudad. Pero mira, versículo 4, Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando. ¿Okay? Y con un día bastó, y dice el versículo 5, que entonces los ninivitas le creyeron. Tremendo predicador. Tremendo predicador. O sea, Dios escoge. Ese era el hombre. Pero a veces Dios tiene que transformar al hombre para que pueda cumplir la misión. Hay que trabajar con los hombres, pastor, y a veces el obstáculo más grande, tristemente, que Dios se encuentra en el momento de la misión, somos los instrumentos. Así es. Somos los profetas. Definitivamente. Pastor, quizá una de las reacciones de Jonás se debe a que Jonás es el primer misionero que es enviado, según la lección, a un país distinto. Cuando nosotros pensamos en la cultura de Jonás, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Éxodo, el capítulo número 19, versículos números 5 y 6, donde Dios los escoge a ellos y dice, bueno, si ustedes oyen atentamente, yo voy a hacerles que ustedes sean un especial tesoro, serán un reino de sacerdotes, serán gente santa. El trabajo del pueblo de Israel, particularmente, y debemos recordar que estamos hablando de Israel, la parte norte del pueblo de Dios, Israel del norte, no del sur de Jerusalén, no de ellos, sino de la parte norte cuya capital era Samaria. Correcto. Estamos hablando de esa sección del pueblo de Dios. Ellos habían sido colocados en un lugar estratégico donde la gente habría de ver las grandes bendiciones que Dios tendría para con ese pueblo. Ellos vendrían a la ciudad para preguntarles, ¿cómo es que ustedes prosperan tanto? ¿Por qué sus ganados son más saludables? ¿Por qué sus hijos son más inteligentes? ¿Por qué tanta prosperidad? Entonces, cuando Dios da la orden a Jonás, es una orden que choca en su mente.
El primer método era vengan. Exactamente. Vengan y vean. Ahora es ve. Sí, el método original era un método de evangelismo de atracción, donde la gente veía y entonces, yo quiero ser como ellos, yo quiero también que mis hijos sean tan inteligentes, tan prósperos, tan emprendedores como los hijos de Israel. Entonces, ese era el método. Pero de pronto Dios le dice a Jonás, ve y predica. Ve y amonesta a esta ciudad. Y particularmente si recordamos en el caso de los asirios, pues eran parte de los enemigos de los israelitas. Recuerdan ustedes en el tiempo de Jeroboam, el rey Jeroboam II, cuando Jonás predice que los límites del territorio de Israel habrían de ser recuperados. Esa palabra de Jonás se cumple. Y eso fue parte de la prosperidad y de los mensajes que Jonás dio. Pero ahora Dios le dice, mira, ve y predica. Ahora es un evangelismo de proclamación, ya no de atracción. Ya no voy a esperar a que vengan y vean cómo Dios me bendice. Ahora tengo que ir y decirles, miren, Dios también los puede bendecir, pero necesitan cambiar sus vidas. ¿Será que algunos nos quedamos con el método antiguo, pastor? Algunas iglesias siento que en lugar de estar yendo con la red a buscar los peces, estamos con la caña de pescar puesta a ver o que la gente venga, ¿no? Es que eso es más cómodo, esperar a que la gente venga y pregunte. Menos riesgoso, ¿verdad? Pastor Abraham. Sí, pastor. Daniel, José, la niña que le testificó a Naamán, todos ellos, Esther, todos ellos predicaron en el extranjero. Pero por situaciones de guerra, ya les tocó vivir así. Pero a Jonás fue al primero que se le envió como una estrategia misionera. Gran comisión. ¿Okay? Entonces, a nosotros también ahora se nos manda, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y se nos da específicamente, ¿no? Tienen un territorio, cada iglesia tiene un territorio, cada congregación tiene un territorio. Ese es nuestro Nínive. Hay que ir a predicar, ¿no? El mandamiento es específico, la misión es específica. Ahí donde estás, brilla y predica. La pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿La de Jonás? ¿O iremos gozosos a predicar el evangelio? Correcto, es una buena pregunta para cerrar este primer segmento. Nínive está lista, el poder de Dios está listo, ha preparado el camino. ¿Y el profeta? ¿Qué respuesta dará? Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la siguiente parte de esta lección número 4, la epopeya de Jonás. En un momento regresamos. Nubes grises que invaden mi alma, tormentas de arena que no dejan ver. El desierto es tan grande y me quema la sed. Gente que viene y que va, todo pasa tan rápido y yo sigo aquí esperando que me des la señal. Que me digas a dónde y cuándo es la cita con mi vida, la cita con mi vida. Y yo sé que creer, que sabes es caminar, como viendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé que no hay en el cielo, tierra o mar, quien me pueda separar del amor que tú me das. Pero hoy desde aquí no te veo ni te siento, y aún así, Señor, me aferro a lo único que tengo, al recuerdo de ese tiempo en que viví.
junto a ti. Sé que en el desierto tus grandes amigos vaciaron sus vidas, forjaron destinos en la soledad. Tú les diste paz y hoy quiero decirte en este momento que suelto las riendas, me quiebro y espero que me des la señal. Que me digas a dónde está la salida, dónde está la salida. Y yo sé que creer es a veces caminar, como viendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé que no hay en el cielo, tierra o mar quien me pueda separar del amor que tú me das. Y yo sé que creer es a veces caminar, como viendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé que no hay en el cielo, tierra o mar quien me pueda separar del amor que tú me das. Pero hoy desde aquí no te veo ni te siento, y aún así, Señor, me aferro a lo único que tengo, al recuerdo de ese tiempo en que viví junto a ti. Hoy quiero decirte en este momento que suelto las riendas, me quiebro y espero. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 4, la epopeya de Jonás. Y ya analizamos el primer punto, un misionero renuente. Vamos con el segundo punto, que sería un Dios que no descansa en salvar. Pastor Abraham, Pastor Héctor, yo creo que a veces nos confundimos en esta epopeya de Jonás, o cuando estudiamos el libro de Jonás en la Biblia, porque los reflectores a veces los colocamos en la persona incorrecta. A veces colocamos los reflectores en Jonás, pero esta lección nos recuerda que los reflectores en realidad deben estar puestos en Dios. En Dios, definitivamente. Y es que cuando usted hace el análisis, nos vemos tentados del libro, ¿no? Nos vemos tentados a considerar, no sé, el pez. A veces nos enredamos en que si era una ballena o era un chacalote o era, no sé, cualquier monstruo marino, ¿no? Pero realmente el centro del libro es ese maravilloso amor perdonador de Dios, que estuvo dispuesto a perdonar a Jonás, a darle una segunda oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Estuvo dispuesto a salvarlo a él, pero también utilizó esa renuencia de Jonás para salvar a los de la embarcación. Si Jonás hubiese atendido directamente la voz de Dios y se hubiese ido a cumplir su misión, no sé, quizás Dios habría de utilizar algún otro método para alcanzar a esos marineros. Claro. Pero Dios utilizó esa rebeldía de Jonás, si podríamos decirlo, para alcanzar también a esos viajeros en el barco. Y debemos recordar que era una embarcación de pasajeros, donde dice Jonás pagó su pasaje. Significa que había otros pasajeros junto con Jonás, pero Dios estuvo allí
para decirle a esos pasajeros, para decirnos a nosotros que Él tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza. La tormenta que envió fue con el único propósito de que Jonás entendiera que era un siervo de Dios, y él lo expresa allí en el capítulo número 1, dice el versículo 9, y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Una testificación. Dios utilizó, repito ahora, la rebeldía de Jonás para alcanzar a esta gente y hablarles del maravilloso poder salvador de Dios. Pero también salvó a los ninivitas. Ese es el centro, me parece, de el libro de Jonás, de la epopeya de Jonás, como es el título de la lección de esta semana. Ese amor que también nos incluye a nosotros. Y me gusta, pastor, eso que acaba usted de mencionar. Dios utiliza la tormenta, utiliza al profeta a pesar de su rebeldía. Quiere decir que Dios está por encima de los esfuerzos o rebeldías humanas. Dios prepara el camino, Dios prepara las situaciones, las circunstancias para alcanzarnos con su amor. Si tan solo nos dejamos alcanzar por su amor, Él entonces actuará. ¿Verdad? Es maravilloso ese amor. Pastor Abraham. Sí, pastor, así como en el libro de Hechos, algunos han dicho que es Hechos no de los apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía a los apóstoles para ir para acá y para allá, ¿no? A veces los detiene, a veces les dice por acá tienen que ir. El libro de Jonás, yo creo que se ve la obra de Dios directamente, la providencia de Dios, poniendo y quitando cosas para que su plan de salvación se pueda llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, mire, pastor, Jonás 1, 4. Sí. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar. Ahí vemos la mano de Dios. O sea, su profeta se va por otro lado, ya dijimos, contrario a la dirección que le da, se va por otro lado. Pero el Señor levanta una tempestad, ¿no? Un viento fuerte en el mar. Ok. Entonces ya se suscitan todos los eventos ahí en el mar, ¿sí? Después de este viento que Dios levanta, salva a un grupo de personas. Sí. Porque a través de esta tempestad, los pasajeros conocen al Dios del cielo, conocen al Dios de Jonás, que aunque Jonás no lo quería declarar, ¿verdad? Al principio, o no quería dar testimonio, Dios hace que dé testimonio ahí, ¿ok? Y luego dice el versículo 17, entre tanto el Señor había dispuesto un gran pez, ya lo tenía listo Dios. Todo estaba listo. Todo estaba listo. Dios va acomodando las cosas, los tiempos y las circunstancias para salvar primero a un grupo. Y está haciendo todo lo posible por salvar a su profeta. Amén. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, el versículo 10, ya que está Jonás en el vientre del pez, dice, entonces el Señor, 2:10, entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Dónde lo mandó? O sea, ¿dónde lo fue a vomitar? No lo vomitó en otro. O sea, no lo vomitó en otro lado. Dios le dijo en medio del mar, ¿no? Vomitar, ¿no? Esa es otra cosa. Luego, en el capítulo 4, versículo 6, entonces el Señor preparó una calabacera. ¿Ok? Y entonces, el 7, pastor. Y luego el 7, pero al primer día siguiente, dice, Dios envió un gusano que hirió a la calabacera. O sea, todo Dios, lo hace todo Dios. ¿Con qué motivo? Para salvar. Amén. Para salvar. Amén. Y lo que mueve a Dios para salvar a la gente es su gran amor por nosotros. Pastor Abraham, al ser humano no le gustan las tormentas. Al ser humano no le gusta que se seque la calabacera, ni le gusta el gusano que la seca. Al ser humano no le gustan las cosas que lo sacan de su zona de felicidad, de confort. No le gustan. Pero esta lección nos enseña que Dios utiliza esas situaciones, circunstancias a veces difíciles, adversas o tristes para salvarnos. Dios nos incomoda para cumplir la misión. Y creo que es lo que necesita la iglesia actualmente, pastor. Creo yo que uno de los grandes errores de la iglesia o defectos de la iglesia es el confort en el que vivimos, la comodidad en la que vivimos. No queremos salir de ahí, no queremos predicar, no nos queremos
¿qué diremos? Salir, ¿verdad? Solamente salir a predicar. No, es mejor aquí. Mejor hacemos buenos programas para que la gente venga. Ahora ya no es eso, ahora es B. Es B, Ahora correcto. Es B, ¿no? Pastor Armenta, sí. Sí, yo creo que es importante que podamos entender esto, que Dios no quiere la muerte del pecador. Los ninivitas no eran la mejor gente que podía tener el mundo en ese tiempo. Pero Dios aún así no quiere la muerte de esas personas. Dios quiere que se arrepientan y vivan. Dios nos ve no como somos. Dios nos ve cómo podemos llegar a ser transformados por su gracia. Yo no sé qué es lo que necesitamos nosotros. Y estoy pensando en su iglesia, estoy pensando en mi iglesia, estoy pensando en mi radio de acción. ¿Estoy cumpliendo con esa misión? ¿Qué necesita hacer Dios? El pastor Abraham menciona, Dios tenía todo previsto para que la misión se cumpliera. ¿Qué Dios tiene previsto para nosotros si no estamos cumpliendo con la misión? ¿Será que necesitamos un pez que venga y haga lo mismo? Que nos ponga en circunstancias difíciles. Porque si ustedes recuerdan el capítulo 2, cuando Jonás se da cuenta de la situación después de que lo echaron en el mar, ese pez se lo engulló, y es ahí donde invocó la presencia de Dios. Es que es cuando estamos en circunstancias demasiado difíciles, cuando entonces imploramos a Dios. Porque si ustedes recuerdan, el capitán del barco le dice, ora a tu Dios, pero no encontramos registro de la oración de Jonás fuera del pez. Encontramos el registro de la oración de Jonás dentro del pez. Dentro del pez, cuando él sintió que estaba perdido. Y es ahí donde Jonás hace una promesa para cumplir la orden que Dios originalmente le había dado. Qué interesante es el ser humano, ¿no? Qué interesante. Pastor Abraham. Sí, pastor, hasta que Jonás se vio en el fondo de su situación, entonces fue que respondió. Y en el capítulo 2, versículo 9, dice, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Primero dice, yo estoy seguro que tú me vas a salvar. Y después dice, pagaré lo que prometí. ¿Qué prometió? No lo sé. Quiero creer que, Señor, ahora sí voy a ir a predicar, ¿no? Y voy a pagar lo que prometí. Ya te lo prometo, voy a ir. ¿Por qué? La salvación viene del Señor. Entendió que todo lo que estaba haciendo Dios era para salvarlo a él. Yo creo que se imaginó, porque si él sabe que la salvación viene del Señor, el Señor calmó la tempestad. ¿Y qué iban a creer esas personas? Y ahora tengo que ir porque Dios quiere salvar a los ninivitas. Correcto. ¿No? Así que Dios quiera que nosotros reflexionemos y si estamos en el fondo, que salgamos y que hagamos pactos, ¿verdad? Pagar lo que nosotros prometimos y que vayamos a predicar el Evangelio. Y me gustaría retomar esta última parte, pastor, y con el comentario que hiciste anteriormente. Y puede ser que alguien nos esté mirando que tal vez no se está dejando salvar por el Señor. También puede ser, porque hemos hablado del misionero, claro. Pero puede ser que alguien que está mirando este programa, pues el Señor te está incomodando, dirá el pastor Abraham, el Señor te está colocando las circunstancias, las tempestades o el gusano que está secando en tu calabacera, porque Dios te quiere salvar. Y ojalá que nosotros también estemos dispuestos a dejarnos salvar por el Señor, porque ese es su propósito divino. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección maravillosa, número 4, la epopeya de Jonás. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Llegamos a la tercera y última parte de esta lección, la epopeya de Jonás, una lección maravillosa y desafiante para todos nosotros que hemos sido llamados a cumplir la tarea y la misión.
Y el tercer punto lo hemos llamado prioridades en el cumplimiento de la misión. Pastor Abraham, Pastor Héctor, definitivamente cuando cumplimos la misión necesitamos acomodar en orden correcto nuestras prioridades. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que el relato de Jonás, lo más sorprendente que encontramos, que Jonás es el único misionero que se enoja por los frutos, por los resultados de la evangelización. Sí, un sermón no muy largo. Yo no sé a cuántas clases de homilética debió haber asistido Jonás, como para decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si nosotros como evangelistas, como pastores, como laicos, se nos diese esa tarea de sencillamente un sermón cortito y los resultados, toda una ciudad convertida, salvada. Me imagino, debiésemos aquí en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, pastores, laicos, la iglesia en general, predicando la destrucción como lo hizo Jonás. Y finalmente ver a la ciudad convertida, ¡qué satisfacción! De hecho, eso es lo que quiere el Señor. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice Tito, el apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, el versículo 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero con un mensaje corto, como el de Jonás, me parece que no debió haberse molestado. Claro, debemos entender, sin embargo, que en ese momento lo más importante para Jonás era su propia reputación. No era la conversión de los ninivitas. Era su imagen. Era que la gente pudiera ver que realmente era él un profeta de Dios. Nínive va a ser destruida y se cumple. Entonces soy profeta de Dios, ¿no? No le interesaba. Algo contrastante que yo encuentro en esta epopeya de Jonás. Él, en el momento de la tormenta, cuando lo acosan y le dicen, pues mira, dinos tú quién eres, de dónde vienes. Entonces él dice, bueno, yo soy hebreo, temo a Dios y esta tormenta ha venido por mi causa. Ustedes necesitan tirarme al mar para que la tormenta se calme. Saben que uno de los contrastes es que Jonás no sabía que Dios lo habría de salvar. Él estuvo dispuesto a morir por la embarcación, por los tripulantes, pero ahora que está predicando a Nínive, él no está contento con lo que sucede. En verdad, como se menciona, la parte de esta sección, ¿no? Prioridades, contrastes. Lo otro que quiero señalar que en esta lección se presenta es que se molesta por la misericordia de Dios. Es el único profeta que de igual manera se presenta como un hombre molesto porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, perdonador, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad. Jonás le reclama a Dios por esos atributos que Dios tiene, pero gracias a Dios por esos atributos, porque usted y yo hoy tenemos oportunidad de salvación. Gracias, pastor. Me gusta esa parte donde usted dice, y me parece, pastor, que es lo que justifica a veces por decirlo de alguna manera, el actuar de Jonás. Los reflectores los quiere para él. Así es. Quiero que la gente sepa que soy un profeta de Dios. Quiero que se cumplan las cosas. No está su mente en el cumplimiento de la misión. La mente de Jonás está en mi imagen, ¿verdad? Y es ahí cuando a veces los misioneros cambiamos, ¿verdad? Sí, pastor. Las prioridades. Yo no sé si Dios, no creo, ahorita le voy a explicar, que Dios haya cambiado el mensaje. Dice Jonás 1:2, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella. Es decir, dile su pecado. Y dile qué va a pasar si no se arrepiente. Pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. O sea, de que merecían destrucción, merecían destrucción. Habían pecado de tal manera que su pecado había llegado
hasta Dios y pregona contra ella. Y ahora encontramos en el capítulo 3 a Jonás todavía limpiándose las secreciones estomacales de la ballena y alguna alga que se le había pegado por ahí, y recibe por segunda vez, dice el 3:1, entonces por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás y le dijo. A mí me gusta la expresión por segunda vez. Así es. Como que Dios le dice a Nínive, yo sé que van a responder bien, Jonás, ya los tengo en la mira para salvación, ¿sí? Y no voy a parar hasta que se salven ellos. Órale, te ordeno por segunda vez que vayas. Y ahora dice el versículo 2, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y publica en ella el pregón que te diré. Ya le había dicho, contra ella. Ahora dice, yo te voy a decir qué le vas a decir. A lo mejor era más específico ahora, de aquí a 40 días. Tienen oportunidad 40 días para arrepentirse. Y tal fue el éxito de Jonás, que todos se arrepintieron. Hasta el rey. Hasta el rey, ¿no? Ahora, ¿cómo predica Jonás de tal manera que le llega hasta el rey la situación? Y además, ahora el rey manda a los hombres y a los animales a ayunar. No le den alimento ni agua a los animales. Y los animales dicen, ¿qué culpa tienen? ¿No? Pero todos tenían que hacerlo. Y dice el versículo 9, tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Y eso es lo que Dios estaba esperando, esa reacción de arrepentimiento, ¿no? Dios es maravilloso. Dios es un Dios que le agrada salvar. Es un Dios que es extrovertido y quiere que todos lo conozcan. Y Dios quería que los ninivitas lo conocieran. Y entonces los ninivitas lo conocieron como un Dios lleno de amor, de misericordia, que salva al que se arrepiente. Y esta actitud la tomaron y se salva. ¿Es el Dios de las segundas oportunidades? Así es. Es el Dios de las segundas oportunidades. No entendemos como misioneros o como personas que quiere salvar. Es el Dios de las segundas oportunidades. Bendito sea su nombre. Pastor Armenta, pues encontramos aquí que a veces el pecado más grande que tenemos es la falta de empatía. Y a veces el obstáculo más grande para el cumplimiento de la misión es el mismo profeta, ¿verdad? ¿Qué puede mencionarnos acerca de esto, pastor? Creo que lo que el apóstol Pedro presenta en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 9, me parece que al igual que Jonás, nosotros debiésemos identificarnos como una persona especial en las manos de Dios. El apóstol Pedro dice, es que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, pero tenemos una misión. Y me parece que debiésemos de concentrarnos en el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para ser un linaje escogido, para ser una nación santa, para ser un real sacerdocio. Y ese objetivo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jonás no lo había entendido. Jonás tenía en mente otras cosas, más su preocupación por su imagen que por el mensaje. Porque el pastor Abraham Ramírez presenta hace un momento, dice, el mensaje que yo te diré. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos, al igual que Natán, ante el rey David, decirle, tú eres ese hombre? Me parece que como iglesia nosotros debemos ser claros en el mensaje de salvación. El capítulo 14 de Apocalipsis, los versículos 6 al 12, tenemos el mensaje triangélico. Dice, el ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo. Y la predicación de el mensaje de ese ángel era, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. En esta epopeya de Jonás, en la lección de esta semana, nosotros encontramos que el evangelio y el juicio van juntos. Si yo oigo la voz de Dios y atiendo la indicación de Dios, entonces eso me dará la oportunidad de ser salvo. Pero de igual manera, si yo predico lo que Dios quiere que yo predique, no lo que le agrada a la persona, no lo que ellos quieren escuchar, sino el mensaje que Dios
le manda a la persona o al pueblo o a la iglesia, a la nación. Ese es mi deber como portavoz de Dios. De paso, la palabra profeta sencillamente es un portavoz. Jonás era un portavoz, pero él quería hacer lo que consideraba. Debía mantener en alto su imagen como profeta y no el mensaje que Dios tenía para la nación. Y la última parte, demostrando otra vez un desorden en sus prioridades, la calabacera, ¿no, Pastor Abraham? Otra vez demostrando prioridades completamente distorsionadas. Sí, Pastor, Jonás 3:10 dice que cuando Dios vio que se arrepintieron, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Éxito total, ¿no? Entonces yo me imagino a Dios diciendo a Jonás, vente, vamos a celebrar, Jonás, toda la ciudad se arrepintió. Pero dice el 4:1, pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. Como ustedes han comentado, es el único predicador que se enoja por los resultados, por los buenos resultados. 100%. Y además le reclama a Dios, porque eres misericordioso, Señor. Ya salvaste a los marineros, ya salvaste a la tripulación. A esos dale su pago, a esos destruyelos. ¿No? ¿Qué tanta bondad tienes? Yo sabía que eres bien bondadoso. Yo, ya ves, por eso no quería venir. 3 meses. ¿No? Pastor, yo creo que nosotros hemos sido llamados también a ser continuadores de la misión. Y debiéramos de gozarnos, alegrarnos por lo menos una que se salve, ¿no? Amén. Debemos de gozarnos. Dios, para que cambiara su manera de pensar, hizo crecer una calabacera, pero también un gusanito ahí, se acabó la calabacera, y otra vez se enojó con Jonás. Y entonces le dio la lección Dios, ¿no? Tú te preocupas, ¿verdad? Te enojas por la calabacera que se secó. ¿Sí? Tienes tristeza porque tu sombra se acabó. ¿Cómo no voy a tener yo tristeza por 120,000 personas que no saben cuál es su mano derecha, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? Así es. Alégrate, Jonás. ¿No? Y yo creo que debiéramos hacerle caso al Señor, alegrarnos y trabajar para que muchos puedan encontrar a Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de esta lección, la epopeya de Jonás, lección 4, y queremos despedirnos como acostumbramos con un breve mensaje de cada uno de los que componemos esta mesa. Vamos a comenzar con el pastor Héctor Armenta. Pastor, yo me quedo con esta lección para esta semana, que el Señor es un Dios de esas segundas oportunidades. Él me da a mí una segunda oportunidad, le da a usted una segunda oportunidad, a todos nos da esa segunda oportunidad. No esperemos a ser colocados dentro del vientre de un pez como lo fue Jonás, para entonces recapacitar. A veces la mano de Dios es muy dura cuando nosotros tratamos de eludir nuestra responsabilidad. Que Dios nos ayude para aprovechar esa oportunidad que hoy Dios nos está dando. Muchas gracias. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Pastor, Dios utilizó primero un gran pez, un pescadote, no sé cuál haya sido. Y después Dios utilizó un gusano para hacerle cambiar a su profeta su manera de pensar. Dios tiene el control. Entremos al control de Dios. Dejémonos controlar por Dios y Él nos va a hacer nacer en nosotros la necesidad de predicar y el gozo por predicar. Amén. Me parece que basados en eso me gustaría preguntarte, cuando hay gente que se convierte, ¿tienes gozo en el corazón o te enojas? ¿Te enojas cuando te dicen que hay que ir a predicar? ¿Te enojas cuando quieren sacarte de tu zona de confort? Cuando hay un bautismo en tu iglesia, ¿te enojas porque ya es tarde y tienes hambre? Entonces algo está mal. Pidámosle a Dios que el Señor nos cambie nuestra manera de pensar y que salgamos a predicar su maravilloso evangelio y nos gocemos cada vez que un alma decide entregarse de todo corazón al Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias a nuestros invitados. Que la próxima semana podamos encontrar nuevamente para gozarnos en el estudio de la lección. Que Dios les bendiga.